Fingí estar en bancarrota para saber si me amaban de verdad y descubrí quién era mi familia. Cuando escuché esas palabras de su boca, algo dentro de mí se quebró. Eres un fracasado y un mantenido. Aléjate de mi hija. El tono con el que lo dijo fue seco, violento, como si todo lo que había hecho por ellas durante años no valiera nada. Como si no contaran los cumpleaños, las ayudas económicas, las tardes en familia. Todo borrado por un solo momento de debilidad aparente. Lo más absurdo de todo es que no era cierto. No estaba arruinado. Solo necesitaba ver algo. Pero para llegar a ese punto, hay que retroceder. Mi nombre es Francisco. Tengo 36 años y, desde muy joven, tuve facilidad para los negocios. A los 25, ya había abierto mi primer emprendimiento de importación de productos electrónicos. No pasó mucho tiempo antes de que el negocio creciera más de lo que yo esperaba. Cuando cumplí 30, tenía una red de distribución que se movía por varias ciudades del país. Vivía cómodo, sin apuros, sin deudas. Podía darme el lujo de escoger cómo quería vivir. Mi casa era reflejo de eso. Una propiedad de 3 pisos, 5 habitaciones, jardín, piscina, ventanales enormes con vista a la ciudad. Pero, más allá de lo material, lo que realmente me hizo sentir pleno fue algo que ocurrió un poco después. Tenía 32 años cuando conocí a Andrea. Fue en una gala benéfica a la que no quería ir. Me invitaron por compromiso, y aunque no soy de eventos elegantes ni trajes incómodos, terminé asistiendo para quedar bien con algunos socios. Entre discursos, copas de vino y saludos fingidos, la vi. Estaba sirviendo mesas, pero no era mesera del evento. Estaba allí como voluntaria. Me enteré luego que apoyaba a un albergue para niños sin hogar, y que solo ayudaba porque creía en esa causa. Me acerqué con una excusa cualquiera, y hablamos unos minutos. Me impresionó desde el primer momento. No por su aspecto, que sí, era hermoso, sino por su forma de hablar. Directa, sencilla, sin filtros. Me contó que tenía 26 años, que trabajaba en una tienda de ropa y que vivía con su madre, Teresa, y su hermana menor, Abril, en una zona bastante modesta de la ciudad. Me habló con orgullo de su familia. De cómo su mamá había sacado adelante a las dos desde que su padre las dejó cuando Andrea tenía 15 años. De cómo Abril estaba estudiando diseño gráfico, aunque apenas alcanzaban para los gastos. De cómo ella, Andrea, trabajaba turnos dobles para ayudar en la casa, pero nunca se quejaba. Al contrario, hablaba de ellas como si fueran su mayor logro. Esa noche, cuando nos despedimos, le pedí su número. No pensé que me lo daría. Pero lo hizo. Sonrió, y me lo anotó en una servilleta. Desde entonces, no dejamos de hablarnos. Empezamos a salir. Primero cafés, luego cenas, después escapadas de fin de semana. Me sentía vivo con ella. No era solo compañía, era paz. Un mes después, ya éramos pareja. Una noche, mientras cenábamos en mi casa, me abrió su mundo. Me contó más sobre su madre, sobre los problemas económicos que enfrentaban. Teresa trabajaba limpiando casas, pero ya no podía con el ritmo. Los dolores en la espalda eran cada vez más fuertes. Abril, su hermana, estaba a punto de abandonar la universidad porque no podían pagar las herramientas ni los programas que necesitaba. Me tocó el corazón. Crecí con comodidades, pero ver a alguien tan lleno de vida, tan bondadosa, lidiando con tanto, me conmovió. Le dije que quería ayudar. Que no era caridad, que lo hacía porque me importaba. Andrea negó, con ese orgullo que la caracterizaba, pero terminé convenciéndola de aceptar que saldara algunas deudas urgentes. Solo si me prometes que no vas a hacerlo todo el tiempo. No quiero ser una carga, me dijo. Yo solo le respondí que jamás la vería así. No había ninguna carga en amar a alguien y querer apoyarla. Un año después, nos casamos. Fue una boda hermosa. No por el lujo, sino por lo que representaba. Andrea caminando hacia mí, tomada del brazo de su madre, vestida de blanco, con esa sonrisa que me volvía loco. Fue uno de los días más felices de mi vida. Después de la boda, nos mudamos a mi casa. Para ella era otro mundo. Recorría cada rincón con la sorpresa de quien entra a un sitio mágico. Pero también había inquietud. Me lo confesó una noche, mientras cenábamos. Francisco, mi mamá y Abril no están bien. La casa donde viven está en ruinas, no pueden pagar el alquiler. No puedo dejarlas allí, me dijo, con los ojos bajos. No lo pensé mucho. Le ofrecí que vinieran a vivir con nosotros. Andrea se resistió. Me decía que no quería invadir mi espacio. Que esta era mi casa, no la suya. Le respondí que no. Que ahora esta era nuestra casa. Y si su familia necesitaba ayuda, era lógico que hiciéramos algo. Le ofrecí otra solución. Tenía una segunda propiedad, una casa más pequeña pero muy bonita, a unas cuadras. Podían instalarse allí, cerca de nosotros. Sin preocuparse por renta ni servicios. Todo lo asumiría yo. Solo quería que estuvieran bien. Andrea lloró. Me abrazó fuerte. No sé cómo pagarte todo esto, me dijo. Yo solo la besé.
No había nada que pagar. Ella era mi esposa y su bienestar era mi prioridad. Así fue como Teresa y Abril se mudaron. La casa era acogedora, con 3 cuartos, cocina moderna, jardín. Nada de lujos, pero muy superior a su antigua vivienda. Cubrí todos los gastos. Además, les di un dinero mensual para sus necesidades. Teresa siempre me agradecía con palabras como eres un ángel, Francisco. Abril era más reservada, pero también mostraba gratitud, al menos al principio. Con el tiempo, fui haciéndoles algunos regalos. Un televisor para la sala. Una computadora nueva para Abril. Incluso pagué un curso de diseño para ella. Pensé que estábamos construyendo una familia. Viajamos los 4 a la costa una vez. Fueron días lindos, relajados, con muchas risas. Andrea estaba feliz. Y yo también. Sentía que estaba haciendo lo correcto. Hasta que un pensamiento empezó a rondarme, como una sombra que no podía ignorar. ¿Y si todo esto cambiara? ¿Si ya no tuviera nada que ofrecer? Si mañana me arruino, ¿seguirían ahí? Y así comenzó mi plan. No era una decisión sencilla, y mucho menos algo que hiciera con ligereza. Pero la duda se había instalado, silenciosa y persistente. No quería vivir toda la vida preguntándome si me querían por lo que era o por lo que podía darles. Así que diseñé una especie de experimento. Mi amigo Mateo, que era también mi contador y había trabajado conmigo desde los inicios de mi primera empresa, fue quien me ayudó a preparar toda la documentación falsa. Estados financieros alterados, informes de pérdidas, incluso papeles legales que simulaban embargos. Acordamos no involucrar a nadie más. Yo necesitaba que todo pareciera real. Y él, aunque al principio me cuestionó por meterme en ese tipo de prueba emocional, terminó aceptando ayudarme. Me conocía lo suficiente para saber que yo no haría esto por simple paranoia. La idea era sencilla, fingir que había perdido todo. Que mis negocios se habían venido abajo, que tenía deudas, que necesitaba vender mis propiedades, incluida la mansión y la casa de Teresa y Abril. Ver quién se quedaba cuando ya no había nada que ofrecer. Preparé todo meticulosamente. Empecé a mostrarme más silencioso en casa, distraído, revisando papeles con expresión seria. A Andrea le decía que estaba pasando por una mala racha. A Teresa y Abril, que había que recortar gastos, que las cosas estaban difíciles. El día que hice el anuncio formal fue un domingo, mientras almorzábamos todos juntos en mi casa. Había preparado un almuerzo sencillo, nada ostentoso. Solo nosotros 4. Esperé al momento en que todos estaban tranquilos, y entonces hablé. Necesito que hablemos de algo importante, dije, dejando el tenedor sobre el plato. Hice unos negocios que salieron mal. Todo se vino abajo. Estoy en bancarrota. Nadie reaccionó de inmediato. Voy a tener que vender todo, la casa, también la que ustedes habitan, agregué, sin mirarlas directamente. El silencio que siguió fue tan pesado como una losa. Andrea fue la primera en hablar. Me tomó la mano, sus ojos se llenaron de lágrimas casi al instante. Francisco, no me importa, dijo, con voz temblorosa pero decidida. Vamos a salir de esto juntos. Yo me encargo ahora. Mi negocio va bien, podemos ajustarnos. No me importa dónde vivamos. Lo importante es que estés conmigo. Yo apenas podía sostener su mirada. Me dolía verla sufrir por algo que era una mentira, pero también me reconfortaba saber que ella sí estaba ahí, pase lo que pase. Teresa, en cambio, se removió incómoda en su asiento. Bajó los cubiertos con una especie de incomodidad disimulada. Abril ni siquiera me miró. Simplemente cruzó los brazos, como si esperara que todo fuera una broma. Bueno, estas cosas pasan, dijo Teresa finalmente, con una sonrisa forzada. Hay que ver cómo nos acomodamos. No dije nada. Solo observaba. El tono de su voz ya no tenía ese afecto con el que solía hablarme. Parecía más un comentario para salir del paso. Abril no dijo una sola palabra. Pasaron 2 días y Andrea ya había conseguido un departamento en alquiler. No era nada parecido a la mansión. Tenía 3 habitaciones, un baño compartido y una cocina justa. Pero ella se encargó de hacerlo acogedor. Puso plantas, cortinas claras, cuadros que ella misma había pintado. No dejó que yo moviera un dedo. Quiero que descanses, me dijo una noche. Yo puedo con esto. A su lado, yo me sentía en paz. Pero en el resto del entorno, la tensión crecía. Teresa y Abril, que también se mudaron con nosotros por solidaridad, comenzaron a mostrar una cara distinta. La casa les parecía pequeña. El barrio, poco seguro. Se quejaban de todo. Que si la cocina no era como antes, que si las camas eran incómodas, que si el ruido de los vecinos. Yo solo las escuchaba. Andrea salía temprano todos los días a trabajar en su negocio, que seguía creciendo. Yo me quedaba en casa. Le dije que necesitaba tiempo para reordenar mi cabeza, y me creyó. Pasaba las mañanas leyendo, cocinando, paseando por el parque. Teresa me miraba con desprecio. Abril, con fastidio.
Empezaron a hacer comentarios que antes no se habrían atrevido a soltar ni de broma. Al menos alguien trabaja aquí, soltó Abril un día, pasando por detrás mío mientras yo lavaba los platos. Me volví, pero no dije nada. Otra tarde, mientras preparaba café en la cocina, las escuché hablar desde el cuarto de Teresa. No entiendo cómo Andrea lo aguanta, decía Abril, en voz baja pero audible. Antes era alguien, ahora no sirve para nada. Ya se lo dije, hija, respondió Teresa. Se lo advertí desde el principio. Andrea merece algo mejor. Un hombre con futuro, no este lastre. Me quedé paralizado por un momento. Luego volví a subir el fuego del agua y serví el café como si no hubiera oído nada. Pero esas frases me quemaban más que el vapor de la olla. Las cosas fueron empeorando. Las indirectas se volvieron directas. Me hacían a un lado. Empezaron a cenar sin mí cuando Andrea no estaba. Teresa llegó al punto de decirme, sin ningún reparo, que tenía que levantarme temprano y salir a buscar trabajo. Que no era justo que su hija mantuviera a un hombre como yo. Usted no tiene vergüenza, Francisco, me dijo una mañana, plantada en el marco de la puerta mientras yo miraba las noticias. Mi hija trabaja todo el día y usted ahí, acostado. ¿Qué cree que es esto? ¿Un hotel? Teresa, estoy en un proceso difícil. No es tan fácil como salir y conseguir algo de inmediato. Eso es lo que dicen todos los fracasados. Su tono fue seco. Cruel. Y su hija no estaba para escuchar cómo me escupía esas palabras. Abril, desde el comedor, apoyó la escena con una risa sarcástica. Qué bueno que aún quedan hombres de verdad por ahí, porque este ya se jubiló sin haber hecho nada, dijo. En otro momento, me habría defendido. Les habría recordado los años que sostuve esa casa, la ayuda que les di, los viajes, los regalos, la educación de Abril. Pero no lo hice. Porque ya no era necesario. Ya lo había visto todo. Y lo peor estaba por venir. Un día, Andrea me invitó a cenar fuera. Quería que tuviéramos una noche a solas, lejos de las tensiones. Elegimos un restaurante pequeño que a ella le gustaba, con luces cálidas y música suave. Pidió vino. Brindamos. Por nosotros, dijo, levantando su copa. Por todo lo que hemos pasado. Y lo que viene. Yo la miraba y me sentía culpable. Ella, sin saberlo, era la única que se mantenía firme en medio de todo. La única que me abrazaba aunque pensara que había perdido todo. Esa noche, cuando regresamos, ya oscurecía. Al llegar al departamento, vi varias bolsas negras acumuladas frente a la puerta. Pensé que era basura común, hasta que reconocí mi chaqueta. Luego vi mis zapatos. Mi ropa. Mis cosas. Todo estaba en bolsas. Andrea se paralizó. ¿Qué es esto?, murmuró. Antes de que yo pudiera responder, la puerta se abrió. Teresa estaba del otro lado. Detrás, Abril, con los brazos cruzados. Las dos con la misma expresión. Ahí están tus porquerías, muerto de hambre, dijo Teresa. No voy a permitir que sigas usando a mi hija. Largo de aquí, fracasado. Andrea se adelantó, temblando de rabia. ¿Qué están haciendo?, gritó. ¿Cómo se atreven? Abril la interrumpió. Abre los ojos, André. Este tipo ya no tiene nada. No vale nada. Era millonario, ahora es un mueble viejo. Déjalo. Haz tu vida. Yo no me moví. No dije nada. Solo observaba. Porque en ese momento, en esa escena tan miserable, estaba viendo exactamente lo que necesitaba. Y lo que vino después, fue la verdad. Cruda, inevitable y necesaria. Andrea no podía creer lo que veía. Frente a ella, en la puerta del departamento que habíamos convertido en nuestro refugio temporal, estaban amontonadas mis pertenencias en bolsas negras. Como basura. Sus ojos iban de un lado al otro, entre la ropa, las maletas abiertas, un par de zapatos que ni siquiera habían cerrado bien dentro de las bolsas. Luego miró a su madre, a su hermana, y la rabia le cruzó el rostro como un relámpago. ¿Qué es esto?, preguntó de nuevo, esta vez en un grito que retumbó por el pasillo. Teresa no se inmutó. Tenía los brazos cruzados y la mirada dura, como si hubiera ensayado este momento. Como si esperara una ovación. Tus cosas están ahí, Francisco, dijo con voz seca. No pienso seguir permitiendo que vivas aquí sin hacer nada mientras mi hija te mantiene. Andrea avanzó con pasos cortos, como si no creyera que esa escena era real. Se detuvo a 1 metro de su madre. ¿Tú hiciste esto?, preguntó en voz baja. Sí, respondió Teresa sin titubear. Y lo volvería a hacer. No tienes por qué cargar con un hombre que ya no tiene nada. Despierta, Andrea. Te estás hundiendo por culpa de él. Tú no sabes nada. Soltó Andrea, ya al borde del llanto. Sé lo suficiente, intervino Abril desde el marco de la puerta. Antes al menos era alguien. Ahora solo ocupa espacio. Es un estorbo, Andrea. Sal de esa burbuja.
Las palabras golpeaban una tras otra. Yo seguía de pie, junto a las bolsas, sin moverme, sin emitir ni una sola palabra. Todo lo que necesitaba ver y oír estaba ocurriendo frente a mí. Andrea se giró hacia mí, con los ojos llenos de fuego. ¿Tú sabías que ellas pensaban así?, me preguntó. Asentí muy lentamente. Sí, respondí. Lo sabía. Pero necesitaba que tú también lo vieras. En ese instante, las tres nos miraban. Teresa con la boca entreabierta, Abril con una ceja levantada, y Andrea. Andrea solo parecía buscar una explicación. ¿Qué está pasando?, preguntó. Respiré profundo. El momento había llegado. Ya no tenía sentido seguir callando. Nunca estuve en bancarrota, dije. Nada de esto era real. Fue un plan. Una prueba. ¿Una prueba?, repitió Andrea, incrédula. Sí. Quería saber quién estaba conmigo por lo que soy, y quién solo estaba por lo que podía dar. Quería ver qué pasaba si me quitaban todo lo material. Teresa dio un paso hacia adelante, nerviosa. Francisco, por favor. No sabíamos. Fue un mal momento, estábamos estresadas. No, la interrumpí. Dijiste lo que realmente sentías. ¿Y tú también, Abril? Me volví hacia Andrea, que todavía tenía la expresión congelada, como si no supiera si enfurecerse o abrazarme. Durante 3 años sostuve a tu familia. Les pagué la casa, los servicios, los estudios de tu hermana, los viajes, los regalos. Les di lo mejor de mí, sin pedir nada a cambio. Y bastó un mes de verme caído para que me echaran como si nunca hubiera valido nada. Andrea dio unos pasos hacia mí, con los ojos vidriosos. ¿Todo esto era mentira? ¿Desde el día que lo dijiste en la mesa? Sí. Lo planeé todo, admití. Pero tú fuiste la única que se quedó. Que creyó en mí. Que se partió el alma para que saliéramos adelante. Que no dudó ni un solo segundo. Eres la única que merece seguir aquí. Ella me abrazó. Fuerte. Con rabia y ternura a la vez. Eres un tonto por haberme hecho pasar por esto, susurró. Pero te amo. Y si tuviera que volver a hacerlo, lo haría. Porque estar contigo es lo único que me importa. Nos quedamos así por unos segundos. Hasta que Teresa volvió a hablar, ahora con la voz rota. Francisco, por favor, escucha, no sabíamos, estábamos asustadas. Pensamos que nos ibas a dejar en la calle. ¿Y qué hicieron?, le respondí sin alterarme. Me echaron ustedes. Me tiraron la ropa como si fuera basura. Me llamaron inútil, me humillaron delante de Andrea. Y todo después de años de darlo todo. No fue miedo. Fue desprecio. Abril no decía nada. Solo lloraba. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Era vergüenza. Porque la máscara se les había caído por completo. Andrea se apartó de mí, se volvió hacia ellas y dijo con una firmeza que no le conocía. Tienen 3 días para salir de este lugar. No las quiero cerca. No después de lo que le hicieron al hombre que me salvó la vida. Andrea, hija, no, por favor, suplicó Teresa. No. No soy tu hija, dijo ella con voz temblorosa. Hoy dejaron de ser mi familia. Tomé su mano. No necesitábamos decir nada más. Esa noche regresamos a la mansión. Nuestra casa. La que nunca dejé de pagar. Cuando Andrea entró por la puerta, se detuvo. Miró todo como si fuera la primera vez. No puedo creer que todo esto fuera parte del plan, dijo, entre lágrimas y risas. Lo hice por miedo, le respondí. Miedo de no saber quién era real. Y lo descubriste, me dijo ella, acariciándome el rostro. Pero nunca más vuelvas a dudar de mí. Jamás, le prometí. Y esa noche dormimos como hacía tiempo no lo hacíamos, sin ruido, sin tensión, sin gente con doble cara cerca. Solo nosotros. En los días siguientes, el silencio fue nuestro refugio. Andrea y yo no dijimos mucho más sobre lo ocurrido. Nos mirábamos diferente, con una mezcla de alivio, ternura y algo de dolor. Porque aunque habíamos vuelto a la calma, lo que se rompió no se podía reparar tan fácilmente. Teresa y Abril intentaron contactarnos. Llamadas, mensajes, incluso fueron a dejar notas en la entrada de la casa que habían ocupado. Andrea no respondió a nada. Yo tampoco. La casa, aquella que durante 3 años les di sin pedirles nada, ya estaba en venta. Se la había encargado a una agencia, con instrucciones claras, no permitir que nadie volviera a poner un pie allí sin autorización. Una tarde, mientras revisaba unos informes en mi oficina, recibí una llamada de un número desconocido. Respondí por inercia, y al otro lado de la línea, escuché una voz que ya no esperaba oír con tono suplicante. Francisco, por favor. No tenemos a dónde ir. Te juro que todo fue un error. Estábamos alteradas. No sabíamos que todo era una prueba. Danos otra oportunidad. Era Teresa. Me quedé en silencio unos segundos, escuchando el eco de sus palabras.
Cada frase sonaba como una repetición vacía, como si fueran parte de una obra mal ensayada. Teresa, le dije con voz calmada. Te di una casa, comida, apoyo, y te traté como si fueras mi propia madre. En un mes sin dinero, mostraste quién eras de verdad. Lo que dijeron, cómo me miraron. Eso no fue un error. Fue sinceridad. La sinceridad que brota cuando se borra el interés. No es así. Te lo juro. Ya no importa, le corté. No me deben explicaciones. Lo único que deben es enfrentar lo que ustedes mismas sembraron. Y colgué. Andrea se enteró después, cuando me vio algo pensativo y me preguntó qué pasaba. Le conté de la llamada, sin mucho detalle. Ella me miró con esa expresión que mezclaba dolor con dignidad. ¿Sabes? Me dijo mientras nos servíamos café en la cocina. Nunca imaginé que mi propia madre me daría la espalda por dinero, ni que tú, fingiendo perderlo todo, me ayudarías a encontrar lo que realmente valía. Yo asentí. No hacía falta decir mucho más. Con el tiempo, el negocio de Andrea creció como no habíamos imaginado. Abrió su tercera tienda, luego una cuarta. Su marca empezó a resonar fuerte en redes sociales, en ferias, en pasarelas independientes. Ella brillaba. Tenía una energía que arrastraba a quien la viera. Yo volví a enfocarme en mis proyectos. Pero con otra mirada. Más serena. Más selectiva. Más humana. Seguíamos viviendo en nuestra casa. Ya no la llamábamos la mansión. Ahora era solo eso, nuestra casa. Con sus paredes llenas de fotos, sus espacios reacomodados con gusto de Andrea, su oficina con estantes llenos de muestras y bocetos de nuevos productos. Viajábamos. Descansábamos. Hacíamos cenas íntimas, sin adornos ni invitados interesados. Andrea nunca volvió a hablar de su madre o de su hermana. Yo tampoco pregunté. Lo poco que supimos fue por terceros, que se habían mudado a un pequeño apartamento en las afueras, que Teresa había vuelto a limpiar casas, y que Abril había dejado la universidad y empezó a trabajar en un centro de llamadas. Intentaron buscar a Andrea en varias ocasiones. Le dejaron notas, regalos, incluso se presentaron en eventos públicos. Pero ella siempre se mantuvo firme. Me miraba y decía: tú eres mi familia ahora. Nadie más. Y yo entendí que había algo más fuerte que el lazo de sangre, la lealtad sincera. Esa que se prueba en los momentos de pérdida, de duda, de caída. Esa que no se compra ni se finge. Con los años, no acumulamos más riquezas. Acumulamos tiempo de calidad. Caminatas. Risas tontas. Llanto sin miedo. Confesiones. Y también silencios cómodos, de esos que solo se comparten con quien realmente te conoce. A veces, cuando salimos a cenar o a recorrer alguna ciudad, Andrea se me queda viendo en medio de una conversación cualquiera y dice: todavía no me creo que hayas hecho todo eso para probarme. Y todavía no me creo que te hayas quedado, le respondo. Entonces sonríe. Y me toma la mano. Y en ese gesto, sin necesidad de palabras, se resume todo. Podría haber perdido todo, pero gané lo único que realmente importaba, a ella. Y eso no tiene precio. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.